Esta mañana el coordinador de Izquierda Unida Canaria en Gran Canaria, Germán Santana, y el coordinador de Izquierda Unida Canaria, Ramón Trujillo, han convocado una rueda de prensa para explicar las acciones que tanto Izquierda Unida Canaria y Izquierda Unida están realizando para cambiar la ley electoral canaria. Ramón Trujillo señaló que su intención es rebajar los topes de la ley electoral canaria al 3% como existen ya en otras comunidades autónomas. También comunicó a los medios allí presentes que Cayo Lara le envió una carta a Rubalcaba planteando la necesidad de democratizar la comunidad autónoma canaria, ya que según sus palabras es la más antidemocrática de toda la Unión Europea. Al día de hoy aún no hay respuesta. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por su presencia en esta rueda de prensa convocada por Izquierda Unida para explicar el envío de una carta por parte del Coordinador Federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, a Rubalcaba, pidiendo apoyar la democratización necesaria de Canarias. Quiero empezar por decir que en octubre del año pasado le dirigimos una carta al vicepresidente del Gobierno de Canarias planteando una medida muy sencillita, que no cuesta dinero, que está dentro de las competencias del Gobierno de Canarias, que es rebajar los topes de la ley electoral canaria al 3%, como existe ya en otras comunidades autónomas en donde solo hay un tope electoral. La carta de octubre pasado no ha tenido respuesta y luego, el 16 de mayo, hemos enviado también una carta al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al del Partido Popular y al del Partido Socialista. Hemos enviado una carta al presidente del Gobierno de Canarias en el mismo sentido y también, por último, el 22 de mayo, Cayo Lara le ha remitido una carta a Rubalcaba planteando la necesidad de democratizar la comunidad autónoma más antidemocrática del Estado, el espacio menos democrático de toda la Unión Europea, que es Canarias. A día de hoy, las respuestas son inexistentes. No ha respondido ni el vicepresidente del Gobierno de Canarias, ni el presidente, ni Coalición Canaria, ni el Partido Popular, ni el PSOE, ni Rubalcaba. No ha respondido absolutamente nadie. Y a día de hoy, nosotros, desde luego, hemos perdido cualquier tipo de ingenuidad en relación a lo que podemos esperar de estos partidos, Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE, que son partidos antisistema democrático, que tienen bien claro que la democracia, lo importante no es que la haya, sino que parezca que la hay. Históricamente, el fascismo cerró los parlamentos para poner la política al servicio de las clases adineradas. Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE en Canarias han hecho algo más inteligente, que es vaciar de contenido el Parlamento, bloquear los mecanismos que reflejan la pluralidad, para llevar a cabo el mismo objetivo, poner el Parlamento al servicio de las clases adineradas, de las clases privilegiadas. El objetivo de la ley electoral canaria es el mismo que el de cualquier golpe de Estado: excluir, dejar fuera de las instituciones a quienes somos partidarios de políticas de redistribución de la riqueza y de la renta. Es exactamente el mismo. Canarias padece un sistema paleodemocrático. Los parlamentarios y las parlamentarias canarios son paleodemócratas, son usurpadores de la soberanía, de una parte de la soberanía canaria. En este momento hay 10 diputados y diputadas en el Parlamento de Canarias que están usurpando la soberanía popular, porque los 3 partidos principales que hay en el Parlamento de Canarias han recibido el 78% de los votos. 78% de los votos y tienen el 95% de los escaños. Han robado el 17% de la representación, de la ciudadanía canaria. Han robado 10 escaños y han convertido en ley lo que debiera ser delito, la usurpación de una parte de la soberanía popular. Es muy grave lo que han hecho. Al Parlamento de Canarias hay que mandarlo a hacer la primaria de los valores de la democracia. No han cumplido ni con la primaria de los valores democráticos y algunos creo que necesitarían una adaptación curricular para superar el nivel de autoritarismo que tienen. ¿Y qué es lo que tienen que aprender? Pues algo muy sencillito, que los seres humanos somos iguales, tenemos los mismos derechos,
valemos lo mismo, nadie vale más ni menos que nadie y, por lo tanto, el voto de nadie debe valer más ni menos que el de cualquier otra persona, algo tan elemental como esto. Y con esta lógica democrática de primaria, como estoy diciendo, es con la que nosotros reivindicamos una ley electoral democrática para Canarias. Pero, insisto, no nos hacemos ningún tipo de ilusión sobre los parlamentarios y las parlamentarias canarios, que si hubieran nacido hace 40 años estarían en las Cortes franquistas, porque no tienen valores democráticos. Es lo que hay con esta gente. Sabemos que de ellos no va a nacer nada que sea democracia. El 82% de la población, en una encuesta de Metroscopia, decía que querían un sistema electoral en donde el porcentaje de votantes se corresponda de la manera más exacta posible con el porcentaje de parlamentarios. Hay una mayoría abrumadora de la población que quiere democracia real y hay un Parlamento que supuestamente representa al pueblo que se niega a responder, a respetar, a acatar ese mandato popular. Y, de hecho, incluso en las leyes de iniciativa popular, en Canarias está prohibido llevar a cabo una iniciativa popular para reformar la ley electoral. Ellos quieren blindar su chiringuito, su fraude, su estafa. Son estafadores democráticos. Y esto hay que decirlo claro, porque no van a cambiar nada. De lo que se trata no es de pedirles que cambien lo que no van a cambiar, sino de tomar conciencia de que en Canarias no hay democracia, hay un autoritarismo moderado y que hay que denunciarlo. Le paso la palabra a Germán Santana, coordinador de Izquierda Unida en Gran Canaria, que él va a desgranar un poco los elementos de esta falta de democracia que expresaba Cayo Lara en su carta a Rubalcaba. Por su parte, Germán Santana señaló que el fraude electoral consiste en la formación de múltiples barreras que impiden que se cumpla el objetivo de una persona, un voto, ya que con la representación en el Parlamento de Canarias tendrían que tener una barrera del 1,7% y a nivel regional dicha barrera es del 6%. A nivel insular es del 30% y esta no ocurre en ningún lugar de Europa. Buenos días. Primero decir que, al hilo de lo que estaba comentando mi compañero y coordinador Ramón Trujillo, que en Canarias tenemos el sistema electoral más injusto de toda España y probablemente el más injusto de la Unión Europea. Pero no es solo porque los digamos desde Izquierda Unida Canaria esa afirmación, sino porque los mismos que evitan transformar ese sistema electoral en un sistema electoral justo, también así lo expresan luego públicamente. Podemos recordar las manifestaciones de Alfonso Guerra diciendo que era un sistema antidemocrático, refiriéndose al sistema electoral canario, o a las manifestaciones del anterior secretario general del PSOE en las Islas Canarias, también en el mismo sentido. Sin embargo, cuando el PSOE y otros partidos como Coalición Canaria o el Partido Popular se les llena la boca de defensa de la democracia y defensa de los valores democráticos, cuando están en el gobierno se mantienen ciegos, sordos y mudos, en este caso, mudos porque no responden a las cartas de petición, en este caso de Izquierda Unida Canaria, en concreto a José Miguel Pérez, al secretario del PSOE, en octubre del año pasado, o la que ha remitido Cayo Lara a Rubalcaba en mayo de este año. ¿En qué consiste ese fraude? ¿En qué consiste esa falta de democracia? ¿En qué consiste ese sistema antidemocrático que tenemos en Canarias? Pues consiste en la formación de múltiples barreras que impiden que se cumpla el objetivo de una persona, un voto. Realmente, con la representación en el Parlamento de Canarias tendríamos que tener una barrera del 1,7%. Sin embargo, a nivel regional la barrera es del 6% y a nivel insular la barrera es del 30%. Esa barrera del 30% para acceder al Parlamento no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Si nosotros, y de hecho lo hacemos con los compañeros de Europa, de otros países europeos, les comentamos estas barreras electorales y inmediatamente nos dicen que este sistema no es democrático. ¿Cómo puede ser una barrera del 30%? Eso lo que supone es que se den una serie de contradicciones en nuestro sistema electoral. Puede ocurrir que con 3.000 votos en determinadas islas se tengan 2 escaños
y que con 50.000 votos no se tenga ningún escaño. Y puede ocurrir, y de hecho ocurre, que se puede obtener una mayoría absoluta con el 20% de los votos, mientras que el 8% o restante 80% de los votos correspondería, o podría suceder, al 50% restante de ese electorado. Pero además también tenemos otras barreras. Tenemos la barrera de la ley DON, tenemos la barrera de las circunscripciones electorales y tenemos otras barreras, las barreras de la falta de apoyo, la falta de representación en determinados medios de comunicación. Y también tendríamos incluso otra barrera que sería la barrera caciquil, la barrera de los costes electorales, lo que supone una campaña electoral y los elevados costes electorales a los que no todas las formaciones políticas, en concreto organizaciones de izquierda, tienen mucho más difícil acceder. Y el mismo caciquismo que se manifiesta en otras cuestiones, en las presiones hacia el electorado, en la presión hacia optar o presionar a través de trabajos, de conseguirlos o de no conseguirlos para recabar esos votos. Por tanto, las barreras en Canarias a día de hoy son prácticamente infranqueables y no se corresponde esa proporcionalidad que desde Izquierda Unida se busca. Nosotros planteábamos incluso rebajar al menos la barrera del 3%, que es lo que nosotros vamos a votar el próximo año, en mayo del próximo año, para la Unión Europea. Es decir, que no estamos pidiendo una cuestión imposible, utópica, es lo que se estila, lo que tenemos en otros lugares de Europa, en otros lugares en donde funciona una democracia. Y además, desde Izquierda Unida, quiero insistir también con esto, pensamos que la democracia no es solo votar cada 4 años, sino que también se tienen que recoger las iniciativas, por obligación, las iniciativas populares que lleguen al Parlamento y debatirse y, por tanto, una mayor participación ciudadana. Creemos que el número de escaños, además, con representación, lleva a cabo otra serie de perfidias, de alteraciones. Por ejemplo, hay islas como Fuerteventura, que tiene 107.000 habitantes, que sin embargo tienen representación en el Parlamento de Canarias 7 escaños, mientras que hay otras como La Palma, con 80 y pico mil habitantes, que tiene 8. Es decir, ni siquiera por isla se cumple o no se ha cumplido, no se ha recogido el aumento poblacional de alguna de las islas. Por tanto, creemos que esta situación, por el bien de la democracia en Canarias, por el bien de la política, con mayúsculas, en Canarias, tiene que cambiar. Estamos y seguimos instando a los otros partidos políticos, o a los partidos de Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE, a que se desenmascaren, que quiten su careta y que realmente, si apuestan por la democracia, apuesten desde ya por un cambio en el sistema electoral canario. Y si no, desde luego, serán cómplices, han sido cómplices y continuarán siendo cómplices de una falta de democracia, de un sistema antidemocrático en Canarias, insisto, no solo reconocido por Izquierda Unida, sino también por otros países y por otras formaciones políticas europeas, sino también una regeneración social y económica de nuestras islas. Y por eso desde Izquierda Unida proponemos ese cambio. Les quería mostrar que ustedes tienen la carta que a través de Izquierda Unida Cayo Lara ha remitido a Rubalcaba en mayo de este año, a la que no existe contestación. Es una carta muy parecida a la que remitimos a José Miguel Pérez en octubre del año pasado y todavía estamos esperando la contestación. Desde luego, en el caso del Partido Socialista, parece que tiene una forma diferente de actuar, y no solo en materia democrática, cuando está en la oposición y cuando está en el gobierno. Y en este caso, en el caso de Rubalcaba, ni siquiera un compromiso cuando está en la oposición. Creemos que el Partido Popular, desde hace meses y sobre todo a partir de la comparecencia ayer de Mariano Rajoy, está dando un salto al abismo, un salto a la falta de democracia, la falta de
talante democrático anteponiendo los intereses personales, ni siquiera ya del partido, sino los intereses personales de los dirigentes del Partido Popular por encima de los intereses de los españoles y de las españolas, y por encima de los intereses del Estado. No solo, como decía nuestro coordinador federal, Cayo Lara, sino no solo por el caso Bárcenas y por la financiación ilegal del Partido Popular, que ya sería objeto para dimitir y convocar elecciones anticipadas, sino también porque ha mentido en estos meses sobre ese proceso y porque ha incumplido también su propio programa electoral. Es decir, hay razones suficientes para la dimisión del gobierno de Mariano Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas. Hemos estado escuchando entre ayer y hoy a diversos medios que hay muchos de los partidos, de las organizaciones políticas, optaban por pedir la dimisión del presidente Rajoy, pero no solo pedimos la dimisión del presidente Rajoy, sino también la convocatoria de elecciones anticipadas, puesto que podría suponer el primer aldabonazo para una regeneración democrática que tiene que pasar de nuevo por la consulta de la ciudadanía. Sin esa consulta difícilmente podremos llegar a un gobierno que sea creíble, porque se han manipulado las reglas del juego electoral, y se han hecho trampas, las cartas estaban marcadas. Pero insisto, aparte de eso, también que la situación económica y social del país sea tan horrible que es necesario que se asuman responsabilidades sobre ese tema. No sé si el coordinador también...